Cordial saludo a quienes empiezan a conectar a las redes sociales del diario La Nación de Neiva. Gracias por estar con nosotros. Me acompaña a esta hora el doctor Roberto Vélez Vallejo, es el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Doctor Roberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Jesús Antonio, cordial saludo para usted, todos los que nos ven hoy por estas redes sociales del diario La Nación, por lo más uno de los grandes periódicos de las regiones y lógicamente de esa zona cafetera tan importante que es el Huila. Gracias, doctor Roberto. ¿Qué le ha significado a los cafeteros estos precios históricos que hemos tenido durante las últimas 2 semanas? Jesús Antonio, mire, pues para los cafeteros es una grata esperanza y un gran júbilo tener unos mejores precios de café. La verdad es que llega esto en un momento en donde pues todavía hay parte de la cosecha del primer semestre que se está recolectando. Eso quiere decir que estos mejores precios no pasan por las narices sin tener producto, que muchas veces tenemos buenos precios, pero no hay café. En este momento, pues el sur del país, especialmente Nariño, Cauca, el norte del Huila, el sur del Tolima, Cundinamarca, están en plena cosecha y la cosecha venía un poquito más tarde, entonces pues los cafeteros se están beneficiando y aquellos recolectando mitaca, digamos el sur del Huila, el eje central cafetero de Colombia, todavía tienen café, pues estos mejores precios hoy están trayendo beneficios para los productores de café. Para quienes aún no entienden muy bien por qué de un momento a otro se elevó el precio del café, ¿qué les puede usted explicar, doctor Roberto? Jesús Antonio, mire, en realidad venimos de 2 fenómenos climáticos y es bueno tenerlo claro. En primer lugar, nos tenemos que acordar que la cosecha de este año que está recolectando Brasil ya se veía afectada por una sequía, es decir, una menor cantidad de lluvia que ocurrió en ese país en los meses de septiembre, octubre y noviembre, que es cuando deben venir las lluvias que traen las florescencias y ayudan a las cosechas. Segundo lugar, esa misma sequía se prolongó y se presentó en los meses de marzo, abril y mayo, que son los meses en que han debido llenar los frutos. En consecuencia, la cosecha que están recolectando, que se empezó a recolectar a partir de mayo, pues es una cosecha mucho más pequeña a aquella de los 70 millones que fue récord del año anterior. Estamos hablando de una cosecha que va a venir entre 15 y 20 millones de sacos mermada. Pero ahora, si esto no fuera ya un escenario que pusiera nervioso al mercado, pues se vino en las últimas 12 semanas, se presentaron 2 fenómenos de heladas en el Brasil que afectaron más o menos unas 170.000 hectáreas de la zona donde se cultiva el café arábico en Brasil. Y eso va a tener un impacto ya sobre la cosecha del 2022, lo que ha hecho que el mercado como un todo, la industria, pues se ponga nerviosa, sale a cubrir sus necesidades en el mercado y eso ha llevado la cotización de café de $1.50 a niveles de $2, que es lo que lo tenemos actualmente. Ambas cosas, más el aumento del precio del dólar, que llegó a estar del orden de 3.900 pesos, pues llevaron la carga a niveles entre 1.850.000 y 2 millones de pesos, que es lo que han venido pagando las cooperativas del Huila a los productores. ¿A usted particularmente lo sorprendieron estos precios históricos, doctor Roberto? Pues Jesús Antonio, hay que decir que sí, a todos nos sorprende ver estos niveles tan altos. Sorpresa que por demás es una sorpresa agradable, porque se lo merecían los productores de café. Hay que hablarlo en plata blanca. Los productores de café en Colombia habían venido arrastrando pues un negocio que no ha sido fácil en los últimos 10 años. Hay gente que tenía deudas atrasadas, tenemos atrasadas las inversiones en beneficiaderos, en los hogares mismos cafeteros, y bien le caen estos recursos pues a los campesinos colombianos, a los productores de café, para ir cuadrando cuentas y irse poniendo al día.
¿No le parece paradójico, doctor Roberto, que mientras en Colombia los cafeteros celebran, en el Brasil están con sentimientos de tristeza? Sí, hombre, ese es uno de esos temas en donde uno ve que la alegría de unos es la tristeza de otros. Y aquí nosotros sí, y ya lo hice personalmente, llamando al Consejo Nacional del Café, al diputado Silas Brasileiro, para expresarle la solidaridad de los cafeteros colombianos. Aquí nadie se alegra por el café o por el sufrimiento de los cafeteros del Brasil. Nos alegramos, lógicamente, de un mejor ingreso de los productores colombianos, pero no nos alegramos porque sabemos y hemos pasado por momentos complicados debido al cambio climático y a estos fenómenos que se presentan de cuando en vez en las zonas cafeteras. Doctor Roberto, ¿quiénes se benefician con estos buenos precios del café? Se lo pregunto porque en redes sociales hay mucha gente diciendo que quienes se benefician, que los únicos beneficiados con estos buenos precios son los señores de la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Qué piensan? Mire, qué buena pregunta, porque aquí sí hay que decir una cosa. En el pasado, Jesús Antonio, lo que tradicionalmente sucedía era que cuando se presentaban estos episodios de mejores precios, una parte de ese precio se la pasaban al productor, pero una buena parte se quedaba en el Fondo Nacional del Café, esperando para cuando vinieran los precios bajos, tratar de acolchonar esa caída. En esta oportunidad, ese precio internacional, toda esa subida de precio internacional va derecho al bolsillo del productor. Esa es como la gran diferencia de este episodio comparado con el del 1975, 1986, 1997. En este momento, toda la plata, y repito, toda la plata va para el bolsillo del productor, no va para la federación, no va para el Fondo Nacional del Café, no va para el Fondo de Estabilización de Precios del Café, va para el bolsillo de los productores. Y entonces, y esto también es bueno decirlo, es la responsabilidad del productor ahorrar e invertir en lo que es suyo, la finca cafetera, en ponerse al día con deudas, con poner al día la finca en materia de productividad. Y si sobra algo, pues ahorrarlo porque también hay que ser francos. Esta es una situación que es pasajera, va a durar, no, creemos que va a durar más de lo que generalmente han durado precios altos en otras épocas, pero en algún momento va a venir la caída de precios y en la medida en que ya el Fondo Nacional no va a tener esa plata para colchonar, pues es el productor el que va a tener que tener unos ahorros y estar listo para cuando lleguen esos momentos de vacas flacas. ¿Podemos hablar en estos momentos de una bonanza cafetera, doctor Roberto? No estamos lejísimos de una bonanza cafetera. Cuando uno mira los precios de 1975, por ejemplo, la bolsa subió a niveles de $3.30. Esos $3.30 de 1975, si uno lo pone con la inflación a hoy, son del orden de $5 o $6. Y aquí estamos hablando que no hemos llegado todavía a $2. Entonces, mire qué tan lejos estamos de poder sacar la bandera de una bonanza cafetera. Lo que podemos decir es que hoy los ingresos sí son mejores para el productor, que hoy el productor tiene un negocio que es rentable y que se lo merece porque venimos de una época, vuelvo y lo repito, muy complicada. ¿Qué recomendaciones? Ya usted decía algunas, pero concretamente a este departamento, a esta región eminentemente cafetera como el Huila, ¿qué le sugeriría? ¿Cómo aprovechar estos buenos precios, doctor Roberto? Mire, Jesús Antonio, el Huila tiene que hacer lo que ha venido haciendo y es invertir en su caficultura. El Huila ha sido un departamento súper de avanzada en la manera de pensar en el futuro. Y uno ve lo que tiene el Comité de Cafeteros y la dirigencia huilense pensado hacia adelante y tiene que decir, aquí está la respuesta. Hay que invertir en la productividad en las fincas cafeteras, hay que invertir en la infraestructura de las fincas cafeteras
y ponernos todos al día y alistarnos para lo que se viene. El Huila puede crecer, inclusive su caficultura, con estos buenos precios. Y el Huila, y digámoslo así francamente, tiene que ser uno de los grandes ganadores de estos mejores precios. Porque estos mejores precios, y digámoslo también así claramente, don Antonio, quedan en bolsillo de los productores y de las zonas, porque ese productor va a ir a demandar más productos a su pueblo, va a ir a comprar unos ladrillos, unas puertas, tal vez una cama nueva, va a ir a demandar un poco más de mercado, y todo eso va agregando y montando la demanda de los municipios cafeteros del Huila, que mientras el resto del país sigue con el tema de la pandemia y una economía postrada, los pueblos del Huila cafeteros van a ver pues florecer sus economías y el departamento como un todo. La principal recomendación entonces, doctor Roberto, como para que quede claro en los cafeteros de municipios como Pitalito, en el sur del Huila, Isnos, es ahorrar. Ahorrar e invertir en las fincas cafeteras. Nos tenemos que poner al día con todo lo que tenemos atrasado. Hay gente que tiene que renovar sus cafetales, hay gente que tiene que invertir en su beneficiadero, en su secadero, hay gente que tiene que hacer esa inversión y este es el momento para hacerlo. Pero nos tenemos que focalizar que hoy la plata queda en el bolsillo del cafetero y es el cafetero el que tiene esa obligación con él y con su familia de ahorrar e invertir esos recursos. Doctor Roberto, los exportadores de café fueron perjudicados por las pasadas movilizaciones sociales. ¿Ellos ya se pudieron recuperar de ese golpe, doctor Roberto? No, mire, es claro decirlo que teníamos un atraso producto de los bloqueos de más o menos 1.000.000 de sacos cuando arrancamos julio. Nos va a tomar por lo menos un par de meses, ¿por qué no 3 meses? Yo lo que tengo en la cabeza va a ser más o menos hasta septiembre para poder volver a llegar a un nivel en donde Colombia ya esté perfectamente alineado con los despachos hacia el exterior y los compromisos. Doctor Roberto, quedó claro que el daño que los bloqueos viales provocaron en la economía nacional y en sectores como el cafetero. Mire, quedó claro que este tipo de manifestaciones por fuera de la ley, porque los bloqueos son manifestaciones por fuera de la ley, pues perjudican toda la economía y dentro de eso la actividad de los cafeteros como un todo. Somos un sector orientado a la exportación. Cuando el café no puede llegar a los puertos, cuando el café no se puede movilizar a los centros de trilla, cuando el café no puede arrancar, cuando se interrumpe esa cadena de exportación, compra de café, trilla, exportación, compra de café, trilla, exportación, cuando se interrumpe en algún lado esa cadena, el que puede terminar muy afectado es el productor de café. En esta oportunidad, yo creo que por designios del creador, de Dios mismo, no resultamos más afectados. ¿Por qué? Porque la cosecha estuvo un poquito más tarde, más retrasada en primer lugar. Entonces no hubo una gran presión de venta que hubiera sido muy complicado absorber, dado que no había el espacio donde guardar el café y el café estaba todo represado. En la medida en que estuvo un poquito más tarde, pues hubo la posibilidad de que una vez resuelto los bloqueos, pues el café saliera para los puertos y poder seguir de alguna manera con ese flujo que es el que es indispensable para el negocio cafetero. ¿Cuáles siguen siendo las metas de cosecha para este 2021, doctor Roberto? Igualmente, nosotros no hemos bajado ni hemos cambiado todavía nuestro estimativo. Estamos haciendo en este momento la proyección para el segundo semestre, pero yo creo que en términos generales podemos hablar de una cosecha cafetera que va a estar entre 13,5 y 14 millones de sacos. ¿Es la posibilidad de que lleguemos a los 20 millones? ¿Se puede dar? No, mire, eso pues suena muy bonito y eso es fácil decirlo, pero muy complejo hacer. Hoy estamos enfocados en mantener la productividad, en incrementar la productividad, es decir,
la cantidad de café que produce una hectárea en Colombia, aumentando las densidades, con variedades jóvenes, con variedades más productivas. Pero llegar a 20 millones ahí sí sería un compromiso del gobierno nacional con inversiones distintas, con nuevas áreas, nuevas zonas. Por el momento, digamos que mantener 14 millones ya es una gran meta de la caficultura colombiana. Acordémonos que venimos de producir 11, 12 millones, subimos en el 2015 a 14 millones y allí hemos sido capaces de mantenernos. Eso ya de por sí ha sido el gran logro técnico de la producción en Colombia. Le escuché mencionar durante el transcurso de esta entrevista el tema de la renovación de cafetales. ¿Cómo va ese proceso? Ese proceso va bien, Jesús Antonio. Mire, la meta, acuérdese que nosotros tenemos siempre en la cabeza que deberíamos renovar más o menos el 10% del área cafetera de Colombia. El área cafetera son 850.000 hectáreas y muy curiosamente a junio ya llevamos más de 40.000 hectáreas renovadas, es decir, vamos perfectos con la meta, lo cual es una gran noticia, porque Jesús Antonio, aquí lo que estamos es montando la caficultura del futuro. Por eso a mí cuando me dicen, oiga, gerente, ¿y qué opina del próximo año? ¿Cuánto vamos a producir el próximo año o el siguiente? Pues yo tengo que decir que ya tenemos las condiciones montadas para producir 14 y medio millones de sacos. El número dependerá de dos cosas, como siempre. Uno, del clima. Si tenemos buen clima, si no llueve mucho, si las condiciones están allí, pues aquí ya tenemos el primer chulo. Dos, del cuidado que hagan los cafeteros de su plantación, es decir, de la fertilización, de las prácticas culturales. Si todo eso se da bien, hoy tenemos el parque cafetero, es decir, la infraestructura, como dicen mis técnicos, el chasis para producir 14 y medio millones de sacos. Entonces aquí, cuando hacemos las renovaciones, estamos montando el chasis de la caficultura dentro de 3 o 4 años adelante. Nos estamos adelantando y eso es lo bonito de hoy en la caficultura. Estamos haciendo la planeación hacia el futuro. ¿Y qué tan difícil o qué tan costoso es para un caficultor renovar? Mire, no es fácil. Nosotros creemos que renovar una hectárea vale del orden de, no sé si la última cifra es del orden de 10 millones de pesos volver a montar una hectárea. Pero lo que es importante es tener en cuenta que una vez el cafetal o el árbol de café llega a su máxima productividad, por allá el sexto año, séptimo, dependiendo del lugar, pues empieza la producción a decrecer. Lo importante es, ahí es que hay que hacer la intervención para que para que los nuevos árboles vayan tomando la producción de los viejos y mantengamos una producción estándar. Por eso lo que uno tiene es que planear, coger sus parcelas, dividirlas en 5 o 6 y ir cada vez soqueando o cambiando una sexta parte o una quinta parte de a poco para mantener un área nueva y un área que va en la edad productiva y va disminuyendo y las vamos combinando las dos de manera que tengamos siempre una producción estándar, pero una producción de cafetales jóvenes y productivos. Doctor Roberto, ¿qué tanto café están consumiendo hoy los colombianos? Los colombianos seguimos más o menos por lo mismo, por el orden de 2 millones de sacos, entre 2 millones y 2 millones 200. Yo lo que le puedo decir es que nosotros tratamos de estimular y que yo soy un convencido que con el movimiento que se ha venido dando hacia productos de más calidad, uno puede mirar con optimismo el futuro del consumo de café en Colombia. Hoy Colombia no es un gran consumidor de café, los colombianos nos tomamos más o menos 2 kilos por persona, mientras los brasileños se toman 6 y un sueco se toma 10. Entonces mire usted el potencial que tenemos de crecimiento en el consumo de café en Colombia. Poco a poco lo iremos logrando, introduciendo cafés de mejor calidad, cambiando la mentalidad de la gente en materia de consumo y lo hemos estado haciendo y eso empieza a dar sus frutos. Por el otro lado, uno ve
una nueva cultura de gente que está metida en el barismo, de gente que está metida en preparaciones de café. Eso nos hace ver pues el futuro del consumo de café con mucho optimismo en Colombia. Para cerrar, doctor Roberto, le hago la pregunta que muchos se siguen haciendo cuando hablamos de consumo de café. ¿El café se toma con o sin azúcar? Mire, pues los grandes catadores de café le dirán a uno que se lo tome sin azúcar. Yo, honestamente, yo lo que digo es, uno se lo toma como le gusta. Si le gusta con azúcar, pues se lo toma con azúcar, pero tómese el café, eso sí. Pues doctor Roberto Vélez Vallejo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, mil gracias por estar en las redes sociales del diario La Nación. ¿Cuál es su mensaje final para el departamento del Huila, para esta región tan cafetera? Pues mi mensaje es, primero, de optimismo y de alegría por la región, por los cafeteros del Huila. Mi mensaje es un mensaje de disfrutemos estos mejores precios, pero disfrutémoslos con el sentimiento de que esto no va a durar toda la vida, de que nos tenemos que preparar para los momentos que se vienen y que disfrutémoslo siendo el gran motor de la economía huilense. El Huila cafetero le da la mano al departamento. El departamento del Huila tiene que ser definitivamente una de las regiones que más va a crecer este año, producto de ese grano bendito que cultivamos allí, que es uno de los mejores cafés del mundo, el café del Huila. Roberto, mil gracias. Saludos desde Neiva. Gracias a todos ustedes. Un abrazo bien grande.